que el estándar que el Señor demanda de sus siervos, de su iglesia, es la santidad. Por eso Él dice: sed santos, porque yo soy santo. Por eso en esta mañana quiero que estemos hablando de la necesidad de valorar la ley como Cristo lo hizo. Nosotros debemos valorar la ley como Cristo lo hizo. Desafortunadamente, el hecho de que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia ha traído un menosprecio de la ley. Ha hecho que muchas personas desprecien la ley, que piensan que la ley no tiene nada que ver con nosotros, piensan que podemos obrar por encima de ella. Sin embargo, lo que podemos ver en las Escrituras es que, al contrario, la norma que el Señor ha impuesto para su iglesia, el carácter que Él determina para su pueblo, está más arriba de la ley. Es decir, el estándar que Dios determina para su iglesia no está por debajo de la ley, sino por encima de la ley. Por eso, si usted está dentro del estándar que el Señor Jesucristo establece para su iglesia, usted lógicamente va a cumplir la ley, porque la ley está, digamos, es un requerimiento mayor. Si hablamos de salto alto y usted va a saltar 2 metros, pero tiene primero un primer ensayo de 1,50, tiene el ensayo de 1,50, salta los 1,50 y ahora va a saltar los 2 metros, está el testigo de los 2 metros. Usted, al saltar sobre los 2 metros, saltó el de 1,50 también. Entonces, es la ley exactamente. Entonces, el requerimiento de la ley es menor que el requerimiento de las condiciones o las características que debe reunir el ciudadano del reino de los cielos. Quiero iniciar esta mañana entonces diciendo que el hecho de que no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia, no implica que podamos menospreciarla, ya que el Señor Jesucristo le dio mucha importancia en su vida, resaltando el espíritu de la ley sobre la letra de la ley y aplicándola al corazón del discípulo. Lo que Él espera del discípulo va más allá de lo que la ley demanda. Pues de eso vamos a estar desglosando cada una de las ideas de esa frase. Y tú la pueden colocar ahí si ustedes quieren copiar eso que acabo de decir. Es en torno a ello que vamos a estar conversando esta mañana. Vamos a expresar. Entonces vamos a ver específicamente, vamos a estar viendo 3 cosas que se mencionan en ese enunciado que acabo de formular. Y es que el primero, que Él le dio especial importancia a la ley. El segundo, que Él realza el espíritu de la ley sobre la letra de la ley. Y el tercero es que Él aplica la ley al corazón del hombre. Creo que es un buen momento para recordar las palabras del profeta Jeremías, que dice: viene un tiempo en que haré un nuevo pacto. Y dice que pondré la ley en sus corazones. Dice que no como el pacto antiguo que escribió su ley en tablas de piedra, sino que es un nuevo pacto en el cual dice Él: voy a poner la ley en sus corazones. Entonces, aquí vamos a empezar a pensar en que para poder valorar la ley como Cristo lo hizo, esa ley debe estar en nuestro corazón. Entonces, vamos a hablar de nuestro primer punto, y es la importancia que el Señor Jesucristo le dio a la ley en su vida. Para ello vamos a leer en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. ¿Estamos allí? Mateo 5, 17 al 20. Dice el Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo
que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hablando acerca de la importancia que el Señor Jesucristo le dio entonces a la ley, Él dice: yo no vine para abrogar, yo vine para cumplir. Vino a cumplir la ley, y de hecho lo hizo a la perfección. Cuando tenemos la oportunidad de leer en el Evangelio y encontramos cuando el Señor Jesucristo está ante los diferentes tribunales, primero ante el tribunal judío, ante el Sanedrín, los sacerdotes no encontraron ninguna causa justa de la cual acusarlo. No había ningún motivo, no había transgredido la ley de ninguna manera. Y cuando estuvo ante el tribunal romano también, allí Poncio Pilato dijo: no hallo en él ningún delito, porque él hizo exactamente lo que él vino a hacer, cumplir toda la ley, vino a cumplirla. Teniendo en cuenta la inclinación del hombre en contra de la ley, entonces él viene para darnos un ejemplo, pero también obrando por encima de la naturaleza humana, ya que los seres humanos estamos inclinados a ir en contra de la ley. Hay un dicho que se ha generalizado en nuestro país que dice: echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? Y rápidamente se diseñan mecanismos para pasar por alto la ley, y como una constante vemos que la mayoría de los seres humanos nos quisiéramos vivir sin normas, sin ley, sin límites. Nos gustaría, y es como un anhelo, ¿no?, vivir la libertad extrema. Es aquella que podamos hacer todo lo que nos venga a la cabeza, que podamos hacerlo. Porque somos egoístas, pensamos solamente en nosotros. No nos damos cuenta que cuando hacemos lo que nosotros queremos, estamos afectando la libertad del otro, muchas veces. Entonces, no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de la ley. Por eso nosotros, cuando el Señor habla de cumplir toda la ley, Él tiene en cuenta esa inclinación natural nuestra, que nos gustaría que no existiera la ley y poder hacer todo lo que se nos antojara. Pero también el Señor tiene en cuenta el pensamiento que especialmente los fariseos, los escribas, los fariseos, los judíos convertidos tenían acerca de la ley. Yo quiero que miremos por un momento en Gálatas capítulo 5, los primeros 15 versículos, que nos hablan un poco del pensamiento, lo que ellos pensaban acerca de la ley, para entender un poco esto, porque el Señor habla de que yo no vine a abrogar la ley. ¿Por qué les dice eso? Porque había en la mente de ellos, en el corazón de ellos, tal vez como esa inquietud de que el Señor había venido a dejar sin piso la ley. Entonces vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados,
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Aquí vemos el pensamiento acerca de la ley, entonces, como la seguridad del hombre. La ley como que sirve como un mecanismo de seguridad para el hombre, a través del cual él dice, bueno, yo hago esto y me mantengo, me aseguro de que estoy bien. Pero cumplir la ley tiene que ver con que yo mismo, o que esté basando mi confianza en lo que yo puedo hacer, en lo que yo hago, y no en la obra de otro. Entonces, era lo que trataban de hacer los escribas y los fariseos. Sin embargo, fracasaban en eso, porque dice el Señor que cualquiera que cumpliere toda la ley, pero fallare en un punto, se hace culpable de toda la ley. Entonces tenemos que mirar, porque sí, la norma tiene que ver, hay muchas normas que tienen que ver con nuestra conducta delante de Dios, pero hay algunas normas que no tienen que ver con la conducta, sino que tienen que ver ya con el sistema de cultos que se estableció en el Antiguo Testamento. Entonces, y con el pueblo de Israel, hay normas, digamos, que a las cuales como iglesia no estamos obligados a seguir. Por ejemplo, no, como iglesia el Señor no nos dice que debemos circuncidarnos, porque si bien es cierto, necesitamos una marca. La marca de los cristianos no es la circuncisión, la marca del cristiano es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces sí hemos sido marcados, hemos sido sellados, pero no por medio de la circuncisión, sino por medio del Espíritu Santo que muere en nosotros. Entonces hay cosas que cambian, pero en esencia, digamos, esa primera norma, esa norma de normas que estamos aprendiendo desde la semana anterior, esos 10 mandamientos, esas tablas de la ley, en torno a la cual gira nuestra relación con Dios y la relación con los otros seres humanos, entonces sí aplica totalmente para nosotros. Es decir, en lo que tiene que ver con el sistema de cultos, pues las leyes, digamos, que tienen que ver con el sistema religioso, no aplican para nosotros, o las leyes que tienen que ver también con la norma sanitaria. Por ejemplo, dice, no coma esto, no coma aquello, que no coma carne de cerdo, o que no coma nicuro, que no coma capaz, que no coma morcilla, ¿cierto? Entonces, ese tipo de normas, bueno, ahí dice nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida o fiesta, ¿cierto? Nadie os juzgue por eso. Dice que de todo lo que nos pongan delante comamos sin preguntar nada por motivos de conciencia. Sin embargo, sí hay un regulador en lo que tiene que ver con la salud y con la alimentación que debemos tener en cuenta. Dice el Señor Jesucristo: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, cuando Él dice en su palabra que no nos pertenecemos a nosotros mismos, entonces es la norma que debemos observar si vamos a dar cuentas, si entendemos que vamos a dar cuentas de este cuerpo. Entonces, si yo sé que yo voy a dar cuentas por este cuerpo que el Señor me dio, que no me pertenece, lógicamente yo no voy a hacer nada que dañe ese cuerpo. Entonces no voy a comer nada que lo afecte, que lo enferme. ¿Sí ven? Entonces ahí empezamos a hablar de algo que vamos a hablar más adelante, que es el espíritu de la ley. Cuando él traza esa serie de normas sanitarias, que no comieran carne de animales con pezuña hendida, que no comieran carne de peces que no tuvieran escamas. La razón de ser de esas órdenes del Señor era procurar la salud del pueblo. O sea, lo que Él quería era guardar la integridad física de su pueblo. Ahora, nosotros hoy tenemos el conocimiento, sabemos qué cosas nos hacen daño. Entonces estaríamos por fuera de la voluntad de Dios cuando comemos cosas que sabemos que nos están enfermando. ¿Por qué? Porque estamos dañando aquello que Dios nos ha dado para que lo usemos, pero que no nos pertenece. Mire, cuando yo empiezo la vida cristiana,
estaba sujeto a muchos vicios, y lógicamente los vicios tienen que ver con la afectación del cuerpo. Uno de ellos era el tabaco, el cigarrillo. Yo fumaba mucho. Yo fumaba hasta 3 paquetes de cigarrillos en el día. Fumaba tabaco, fumaba picadura, todo lo que echara humo, etcétera. El exhausto de un carro también, dice acá Diana. No, y a veces de uno de fumadores hasta le parece agradable el gas carbónico, el olor del gas carbónico, hasta eso llega a disfrutar por el vicio, ¿sí? Entonces, ¿hasta cuándo? Yo acepto al Señor Jesucristo, pero ¿cuándo dejo yo de fumar? Yo dejo de fumar un día, tenía un paquete de cigarrillos acá, y me estoy fumando un cigarrillo, y me pongo a pensar en ese texto. Cuando veis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Cuando yo me pongo a pensar, este cuerpo que yo estoy afectando con este cigarrillo no me pertenece. Cuando me doy cuenta que estoy dañando la propiedad de Dios, entonces yo digo, yo no puedo seguirlo haciendo. No debo seguir fumando. Y cogí ese cigarrillo que ya había aprendido, lo tiré, cogí la cajetilla que también tenía ahí y la tiré y ya, no volví a fumar sin ningún tipo de problemas. Se esperaría que una persona que está tan adicta al tabaco empieza un proceso después para dejar, que empieza que ansiedad, que nervios, un poco de cosas que le dan al fumador, ¿cierto? Pero yo no pasé por nada de eso, sencillamente el vicio se fue y no tuve ningún tipo de traumas. ¿Por qué? Porque Dios obró en mi vida cuando yo entendí su voluntad. Entonces, pero vemos que la norma entonces estaba por arriba, ¿no? La norma está por arriba. Entonces no se trata solamente que yo no consuma algunos alimentos seleccionados, sino que no coma nada que dañe este cuerpo que no me pertenece. Entonces, eso tiene que ver entonces cuando usted va al médico y el médico le da unas indicaciones y le dice usted seguir esta dieta, tenga cuidado con estos alimentos que le hacen daño. Si usted sigue consumiendo esos alimentos, estaría dañando algo, voluntariamente dañando algo que no le pertenece. Más o menos es como la idea, ¿no? Es lo que tratamos de mirar acá, como la norma se pone por encima. Entonces, el Señor vino a cumplirla y también tiene en cuenta la vigencia de la ley. Ahí donde leímos en Mateo, dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué vigencia tiene la ley del Señor? ¿No? ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque mientras nosotros necesitamos normas de conducta, mientras estemos inclinados al mal, necesitamos una norma que nos... O sea, la norma fue puesta por el Señor para que podamos vivir en armonía, para procurar orden y armonía. Es el propósito de la ley. Y que vivamos bien, lo que Él quiere. Entonces, mientras estamos en estos cuerpos que son falibles, que se pueden dañar, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos normas que nos ayuden a cuidarnos. Entonces, el Señor tiene en cuenta la vigencia de la ley y dice que no pasará hasta que todo se haya cumplido. Ahora, ¿qué más hace el Señor en este texto? Él demanda que sus discípulos le obedezcan. Ahí en Mateo 5, el versículo 19, dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces Él demanda que sus discípulos le obedezcan. ¿De qué manera lo hace? Mostrando las consecuencias de menospreciar. Dice, si alguien menosprecia la ley, ¿qué va a suceder con esa persona? Dice, él también va a ser menospreciado. Pero también dice que si alguien valora la ley, entonces demuestra la bendición de enseñarla y obedecerla. Es decir, si usted guarda la ley y enseña estos mandamientos, muy grande será llamado en el reino de los cielos.
Es decir, que la importancia que usted y yo tengamos en el reino de los cielos va a tener mucho que ver con nuestra relación con la ley. Nuestra relación con la ley, si la obedecemos, si la enseñamos. No como una norma. Yo quiero que tengamos esto claro acá. Y es que no estoy diciendo, cuando hablo de obediencia a la ley, no estoy diciendo que nos salvamos por ella. Porque de hecho no podemos salvarnos por obedecer la ley. No es esa la idea, ¿cierto? No es la idea de que vamos a hacerlo todo el esfuerzo para cumplir la ley, para salvarnos, porque no es la manera como Dios estableció salvarnos, sino que Él dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero entonces, la ley nos sirve para mostrar el carácter de Dios. Entonces, cuando enseñamos, por ejemplo, si enseñamos no matarás, entonces, ¿cuál es el principio detrás de la ley? Entonces, ¿quién es el dueño de la vida? Dios. ¿Quién es el único que tiene derecho sobre la vida? Dios. Entonces, cuando nosotros estamos cometiendo homicidio, cuando matamos a alguien, sencillamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos yendo en contra de la propiedad de Dios, estamos afectando lo que le pertenece a Dios, y lógicamente Él no está agradado con eso. Entonces, la ley nos sirve para saber qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Entonces, no nos sirve para salvarnos, pero sí para saber entonces qué es agradable para Dios y qué no es agradable para Él. Porque el propósito de nuestra vida, ¿cuál debe ser? Entonces, agradar a nuestro Dios, a nuestro Señor. Seguidamente el Señor en el versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces Él ordena usarla para marcar la diferencia. Nosotros, la iglesia del Señor, somos llamados a marcar la diferencia. O sea, no podemos parecernos al mundo. Somos diferentes. O sea, no podemos dejarnos llevar por la conducta que el mundo está siguiendo. Desafortunadamente nosotros somos muy dados a seguir los refranes así no tengan lógica y así no sean ciertos. Entonces dice el refrán, ¿para dónde va Vicente? Para donde va la gente. Y nosotros como que tratamos de seguir de alguna manera esa idea. Entonces seguimos por donde la mayoría de la gente va. Nos olvidamos de algo muy importante que debemos tener en cuenta. Es que la mentira, así la crean muchos, siempre va a ser mentira. Y la verdad, así la crean pocos, siempre va a ser la verdad. Eso no va a cambiar. No es la percepción de los hombres lo que valida algo, sino es Dios quien determina estas cosas. Entonces nosotros debemos, como iglesia, marcar esa diferencia. Por eso Él dice acá, Él pone a los escribas y a los fariseos como ejemplo. Dice, si usted realmente aspiran a entrar en el reino de los cielos, su justicia debe ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Cuando pensamos en esos dos grupos de personas, ¿en qué se ocupaban ellos? ¿Qué trataban ellos de lograr con todos sus recursos? Que la ley se cumpliera al 100%, que se cumpliera la ley. Él buscaba, pero principalmente estaban pendientes de que los otros cumplieran la ley. Era como la intención de ellos, ¿cierto? Pues ellos en lo que fuera visible, ellos trataban de cumplir la ley para poder entonces estar con los otros, pero de una manera religiosa. Y el Señor Jesucristo dice, ustedes tienen que, su justicia tiene que ser mayor que esa, mayor que la de los escribas y de los fariseos. Y entonces Él hace, aquí demanda un mayor compromiso con la ley, con la justicia. O sea, dice, sus estándares, lo que ustedes piensan de la ley tiene que subir. O sea, ustedes tienen que ser más exigentes con ustedes mismos de lo que son los escribas y los fariseos. Es decir, ustedes como iglesia, dice el Señor, que nosotros debemos mostrar un carácter mejor que el de los escribas y de los fariseos. ¿Por qué? Ahora, cuando miramos la ley desde el punto de vista humano, nosotros tenemos que decir que con nuestras fuerzas es imposible que nosotros cumplamos la ley. Pero gracias al Señor tenemos un elemento que hace que nosotros podamos tener un estándar de vida, una norma,
un estándar de conducta superior al de los religiosos de la época o de cualquier época, porque nosotros tenemos una ayuda interior que nos ayuda a vivir de manera especial, y esa ayuda interior es el Espíritu Santo. Acá llegamos entonces a nuestro punto, un punto que es bien interesante y que debemos aclarar, y es que el Señor Jesucristo realza el espíritu de la ley sobre la letra de la ley. Aquí vamos a entender entonces cuando el Señor dice allí en Mateo 5:21, Mateo 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga eso a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Vemos acá entonces que hay un contraste que el Señor hace. Entonces, oísteis que fue dicho. ¿A qué se está refiriendo? A la ley que está en ¿dónde? Está refiriéndose al Éxodo, ¿cierto? Éxodo 20, lo que fue dicho a Moisés: no matarás. ¿Qué hace el Señor con este mandamiento? ¿Oíste que fue dicho? Hasta ahí digamos que si alguien mataba a otro, era culpable. Pero bajo la ley, una persona podía tener en su corazón rencor contra esa persona, desear matarla, y la ley no hacía nada. O sea, en la ley no está juzgando intenciones, la ley solamente juzga hechos, no intenciones. Pero aquí el Señor va más allá y coge la norma y dice: no solamente es lo que usted haga, sino también lo que hay en su corazón. Por eso, si usted habla mal contra su hermano, si usted tiene enojo, se enoja contra su hermano, ya es culpable de homicidio. O sea, eso se le va a contar como si fuera usted un homicida. Entonces, oíste que fue dicho, es la manera como él habla de la letra de la ley. O sea, la ley dice: no matarás. Pero ¿cuál es el espíritu de la ley? ¿Qué es lo que Dios quiere con esa norma? Entonces, lo que él estaba mirando es que nuestra relación sea lo más armónica posible, ¿cierto? Entonces, que no nos afectemos los unos a los otros, que no nos dañemos los unos a los otros. Él lo que está queriendo es que haya paz, que haya armonía, que vivamos bien. Entonces, por eso establece esa norma. Pero aquí dice: hay cosas que están en su corazón que afectan su relación con las otras personas, a las cuales también debemos poner cuidado. Entonces, bajo la ley no le poníamos cuidado a los pensamientos, pero bajo la gracia, bajo el gobierno del reino de los cielos, bajo el gobierno del Señor Jesucristo, debemos poner cuidado entonces a lo que hay también en el corazón. Oíste que fue dicho, entonces hace referencia a los lineamientos establecidos para el pueblo de Israel. Y el pero yo os digo, es decir, la norma elevada, la norma que sube de nivel, tiene que ver entonces ya con los discípulos del Señor Jesucristo. Es decir, a ustedes les digo, los discípulos, les digo que Mateo 5, 22 al 26 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, aquí hay un nuevo orden. Aquí vemos las consecuencias de alguien que no se pone de acuerdo, que no hace lo que debe hacer con el enojo, con el disgusto, ¿sí? Pero si usted no se pone de acuerdo con su hermano, si usted tiene una enemistad con su hermano y no la soluciona, ¿qué va a pasar? Va a terminar sufriendo las consecuencias de no haber obedecido al nuevo orden. Entonces, en el nuevo orden, él eleva el concepto de la norma. Entonces dice que nosotros debemos tener cuidado entonces con lo que decimos, pero debemos tener cuidado también con lo que pensamos. Por eso él aplica la ley al corazón del hombre. Quiero que tengamos en cuenta aquí en Lucas 6, versículo 45,
Lucas 6:45, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces acá el Señor eleva la norma a lo que hay en el corazón, y por eso dice acá: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Dice también en el 28: yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Toma dos ejemplos acá el Señor para hablar de este tema del corazón. Entonces, primero Él condena el enojo. O sea, si usted se enoja contra su hermano, el enojo es igual al homicidio. Entonces, cuando pensamos en eso, nosotros, ¿cómo nos vemos delante del Señor? O sea, si nosotros nos estamos enojando contra nuestros hermanos y el Señor está mirando nuestro corazón, el Señor Jesucristo elevó el enojo al mismo nivel del homicidio, es igual. O sea, somos culpables. Por eso Él dice: no, desecha el enojo. Tenemos que desechar el enojo, tenemos que procurar que haya paz entre nosotros, buscar la armonía, buscar que no haya ninguna cosa que se obstaculice nuestra relación. Él condena el enojo, condena las palabras homicidas. O sea, ¿qué palabras usamos contra nuestros hermanos? A veces palabras que ni siquiera entendemos. Cuando alguien le dice necio a su hermano, ¿qué dice acá si le dice necio? Cuando alguien le dice fatuo, él está pensando más acá en qué hay, o sea, qué es lo que le quiere decir. Está enojado y qué quiere causar en su hermano, cómo lo quiere hacer sentir. A veces uno quiere destruir a la persona con las palabras, y a veces dice que hay palabras que son como golpes de espada, palabras muy hirientes, y a veces somos muy diplomáticos para decir esas cosas a la gente, los herimos y quedamos tranquilos, sencillamente porque decimos: no, yo no lo ofendí, yo fui muy elegante ¿sí? A veces hay personas así, son muy elegantes para ofender a la gente, muy diplomáticos, les dicen buscan las palabras más rebuscadas por ahí para expresarle a una persona un insulto y que la persona no le pueda decir que no lo ofende de una manera muy educada. Pero entonces, esas palabras, esa intención que hay en su corazón, al producir heridas en la otra persona, el Señor las condena. Entonces, cuando usamos las palabras para herir a las personas, el Señor condena ese tipo de conducta, esa agresión. Y muchas veces nosotros estamos matando a las personas con lo que le decimos. O sea, si usted pone a pensar cuántas veces ha herido de muerte a una persona con lo que le dice, hasta dónde lo deja muy herido. Hay personas que usted le dice algo y los deja muy heridos. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras que usamos. Y también no solo condena las palabras, sino que también condena los pensamientos. El ejemplo que pone allí dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, ¿cuál es el orden en que se dan las cosas ahí en ese texto? Primero adultera con ella en su corazón, ¿cierto? Y después la mira para codiciarla. Entonces primero se da el pecado en el corazón y entonces después se da la segunda mirada. Entonces ese es el tema. Entonces es ese pensamiento, es cuando usted coge y alberga y le da cabida a los pensamientos impuros en su mente y se recrea. Alguien puede decir, por ejemplo: no, pero es que ni siquiera le dije nada a esa mujer, pero lo que pensó ya con lo que pensó es culpable. Uno de los pecados de moda de nuestros días es usar el internet para la pornografía. Y entonces cualquier persona puede pensar y decir: no, yo estoy solo en mi habitación, tengo el computador ahí y estoy mirando.
no pasa nada, ¿cierto? Y puede decir que no hay pecado, pero ¿qué está dándole vueltas en su mente con todo lo que está viendo ahí? Exactamente, entonces Dios está juzgando esos pensamientos. Entonces Dios está ocupándose de nuestro corazón. ¿En qué estamos pensando? ¿Qué estamos diciendo? Porque recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Entonces, de tal manera valora el Señor Jesucristo, valoró la ley, que Él no la degradó, sino que al contrario la elevó para que nosotros la tengamos muy en cuenta. Si revisamos todo lo que tiene que ver con el decálogo, entonces con los 10 mandamientos que estaba mencionando Carlitos, vemos que cada uno de esos mandamientos se encuentra elevado bajo la gracia, que cada uno de ellos en la iglesia adquiere una mayor relevancia. Por ejemplo, dice: no codiciarás nada de tu prójimo. Entonces, lógicamente, si yo amo a mi hermano, que es el mandamiento que supera, que va por encima de la ley, entonces lógicamente yo no voy a hacer nada que dañe a mi hermano, entonces no voy a codiciar nada de él. ¿Por qué? Porque lo amo. Ya no porque hay una norma que me dice que no codicie nada de él, sino porque hay una norma superior que me dice que lo ame. Entonces, si lo ame, yo no voy a hacer nada que le produzca daño a mi hermano. Entonces, y con respecto de Dios también, entonces si yo amo a Dios, entonces por ejemplo no voy a tener otro Dios fuera de él. Si yo amo a Dios, yo no voy a usar su nombre en vano. Si yo amo a Dios, yo no me voy a hacer imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, debajo de la tierra, para honrarlo como si fuera Dios. No, porque yo sé que Dios es celoso y entonces yo no voy a hacer nada de eso. Si yo amo a Dios, yo le voy a dedicar tiempo a Él. Entonces voy a guardar el día de reposo, ¿cierto? Voy a dedicarle tiempo para pasar con Él, para aprender de su palabra, para alabarlo, para bendecirlo. Y luego todos los que tienen que ver en mis relaciones interpersonales, entonces también voy a cumplir cada uno de sus mandamientos, pero no por la norma como tal, sino porque el mandamiento superior me lleva a hacerlo. En el caso de el amado los unos a los otros. Entonces, cuando entendemos que el Señor Jesucristo dice que cuando nos habla del gran mandamiento y la gran comisión, que son lo que resumen toda la ley, entonces, ¿qué es amar a Dios? Sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos. Cuando vamos a Dios, cumplimos toda la ley en lo que tiene que ver con Dios, y cuando vamos al prójimo, cumplimos toda la ley en lo que tiene que ver con el prójimo, por amor, no porque la norma nos lo esté diciendo. Sin embargo, ¿de qué nos sirve la norma? Nos recuerda como un recordatorio, como un espejo, como algo que nos advierte que no estamos amando como decimos amar, ¿cierto? Porque ahí encontramos entonces cuando el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos amando a Dios? Cuando nos ponemos de frente al mandamiento y entonces nos damos cuenta: estoy cumpliendo con el mandamiento, entonces estoy amando a Dios. Si me doy cuenta que no estoy cumpliendo el mandamiento, me doy cuenta que no estoy amando al Señor. Entonces, nos damos cuenta de la utilidad de la ley, no para salvarnos, pero sí como un parámetro para saber cuándo estamos o no dentro de lo que Él ha establecido para la iglesia. Recordemos entonces, mis queridos hermanos, que Él espera del discípulo, lo que Él espera del discípulo va más allá de lo que la ley demanda. Es decir, el vivir bajo la gracia requiere una mayor calidad de vida que la que se demanda para vivir bajo la ley. Entonces no es menos, es más, el requerimiento es mayor. La ventaja con el requerimiento mayor es que ya no lo hacemos nosotros, sino que es el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Por eso lo que nosotros hacemos cada día, ¿qué es? Lo que el Señor nos invitó a hacer. ¿Qué nos dice? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer si realmente queremos ajustarnos al estándar establecido por Dios para su iglesia? Negarnos a nosotros mismos, es decir, no satisfacer nuestras propias pasiones y deseos, sino vivir todo el tiempo para satisfacer la voluntad de Dios. Ese es el estándar que Él demanda de su iglesia. Por eso entonces veamos que la norma, la ley que el Señor establece nos es útil entonces para que no nos apartemos del estándar que Dios determina para la iglesia. Nos sirve como
Nos sirve como el espejo, hemos dicho, ¿cierto? Como el espejo que nos ayuda a ver en dónde estamos fallando para que volvamos a hacer los retoques necesarios en nuestra apariencia. Pero especialmente entender que no podemos ocultar nada delante de Dios y que Dios principalmente se está ocupando de nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios está mirando nuestro corazón. Recuerden, a los hombres podemos engañarlos, a Dios no podemos engañarlo. Es decir, con los hombres uno puede tener una doble moral y la persona no se da cuenta. Muchas personas no se dan cuenta. De hecho, usted bien puede estar diciendo una cosa y estar pensando totalmente lo contrario de lo que está diciendo. Con los hombres eso funciona, pero con Dios no funciona, porque Dios sabe lo que tiene en su cabeza, Dios sabe lo que está pensando y Dios sabe la intención de su corazón. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y vivamos bajo esa premisa o con ese conocimiento, recuerden, lo que Dios espera de nosotros va más allá de lo que la ley demanda. Entonces nosotros debemos esforzarnos cada día por ser mejores personas y por erradicar de nuestro corazón aquellos pensamientos que hacen de nosotros o que nos hacen estar abajo del estándar que Dios determina. Entonces, desechando toda impureza, recuerde, toda impureza, todo mal pensamiento tiene que ser desechado, quitado de nosotros. Una tarea permanente, todos los días tenemos que estar trabajando en eso, porque todos los días el enemigo está tratando de dañarnos, de afectarnos y llevarnos en la dirección contraria. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos has permitido ver la posición de tu Hijo frente a la ley. Señor, gracias porque Él vino a cumplir la ley. Gracias porque Él, por sobre todas las cosas, tuvo en cuenta el espíritu de la ley, la intención con la cual la ley fue dada. Y también, Señor, gracias porque Él realza el espíritu sobre la letra de la ley y pone su ley en nuestro corazón. Padre bendito, queremos pedirte que cada día podamos estar revisando nuestras vidas para que veamos en dónde estamos fallando, de qué manera lo estamos haciendo, para que enfoquemos nuestras vidas en dirección hacia ti, Señor, que nuestro corazón esté inclinado hacia ti, que siempre estemos pensando en agradarte, que vivamos para ti, Señor, y no para satisfacernos a nosotros mismos. Gracias, Señor, por no dejarnos engañados pensando que tú no te das cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Gracias porque tú nos muestras que realmente lo que tú estás viendo de cada uno de nosotros es precisamente ese corazón en el cual, Señor, hacemos bien en trabajar. Ayúdanos, Señor, para que podamos quitar de nuestro corazón todas aquellas cosas que lo están contaminando y que nos están llevando al pecado, Señor. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén.